28 de febrero, San Román Abad. Son escasas las noticias que han llegado hasta nosotros de este ilustre ermitaño y célebre fundador de monasterios, sobre todo de su juventud y formación intelectual. Parece que apenas tenía estudios, pero sí gozaba de una sabiduría e inteligencia nada comunes, y que en su hogar familiar había recibido una esmerada educación cristiana que, a pesar de las no pocas dificultades por las que el trajín de la vida le arrastró, jamás llegó a olvidar. Su vida se mueve en aquellos años tan difíciles cuando el Imperio Romano de Occidente se desmorona y cuando los pueblos bárbaros venidos del norte de Europa amenazan avasallarlo todo. De hecho, reina la barbarie y la desolación. El cristianismo, que hace poco ha conocido los aires de la libertad, al poder celebrar sus actos fuera de las catacumbas, encuentra ahora este enemigo al que tan solo le interesa el materialismo y la barbarie, polos opuestos a la dulzura y valores eternos que predica la fe de Jesucristo. La divina providencia iba dirigiendo los pasos de Román y poco a poco le hacía ver que aquella vida que llevaba no podía satisfacer ni llenar las ansias de su corazón. Estaba dotado de un carácter vivo, fogoso y expansivo. Por otra parte, también le arrastraba la soledad y la entrega a Dios en el silencio y la oración. ¿Quién vencerá la batalla? Es ordenado sacerdote en Besanzón por el ilustre Hilario de Arles en tiempos tan difíciles para la Iglesia. No por cobardía, sino por necesidad interior, renuncia a todas las prebendas que podía ofrecerle su ordenación sacerdotal y se retira a la soledad para vivir la vida eremítica. A los 35 años de edad, San Román se retiró a los bosques del Jura, en la frontera de Francia y Suiza, para vivir como ermitaño. Llevó consigo las vidas de los padres del desierto de Casiano, algunos útiles de trabajo, un poco de semilla y se abrió camino hasta la confluencia del Bien y el Alicre. En aquellas escarpadas montañas de difícil acceso, encontró la soledad que buscaba. A la sombra de un gigantesco pino, pasaba el día en la oración, la lectura espiritual y el cultivo de la tierra. Al principio, solo las bestias y uno que otro cazador turbaban su retiro, pero pronto fueron a reunírsele su hermano, Lupicino, y uno o dos compañeros más. Después llegaron otros muchos aspirantes a la vida eremítica, entre ellos una hermana de San Román y varias otras mujeres. Los dos hermanos construyeron los monasterios de Condat y Leucon, a 3 kilómetros de distancia uno del otro, y para las mujeres, erigieron el monasterio de La Baume, donde actualmente se levanta el pueblecito de Saint-Romain-de-la-Roche. Los dos hermanos desempeñaban simultáneamente el cargo de abad, en perfecta armonía, aunque Lupicino tendía a ser más estricto. Este último habitaba generalmente en el monasterio de Leucon. Al enterarse de que los monjes de Condat empezaban a comer un poco mejor, se presentó en el monasterio y les prohibió tal innovación. Aunque el ideal de San Román y San Lupicino era imitar a los anacoretas del Oriente, las diferencias de clima les obligaron a modificar ciertas austeridades. Los galos eran muy dados a los placeres de la mesa. A pesar de ello, jamás probaban los monjes la carne y solo comían huevos y leche cuando estaban enfermos. Pasaban gran parte del día en duros trabajos manuales, vestían pieles de animales y usaban zuecos. Esto les protegía de la lluvia, pero no del cruel frío del invierno, ni de los ardientes rayos del sol en el verano, reflejados por las rocas. San Román hizo una peregrinación al actual Saint-Maurice de Valais para visitar el sitio del martirio de la Legión tebana. En el camino curó a 2 leprosos. La fama del milagro llegó antes que él a Ginebra, y al pasar por la ciudad, el obispo, el clero y el pueblo salieron a saludarle. Su muerte, lleno de méritos, ocurrió durante el año 460. Según su deseo, fue sepultado en la iglesia del convento gobernado por su hermano, Lupicino. Este le sobrevivió cerca de 20 años, y su fiesta se celebra por separado, el 21 de marzo. La biografía latina habla sobre todo de las austeridades de Lupicino.
pero cuenta también grandes maravillas de su bondad con los monjes y de su espíritu de fe. En una época de hambre, obtuvo con sus oraciones la multiplicación del grano que quedaba en el monasterio. Cuando sus monjes, cediendo a la tentación, empezaban a pensar en abandonar la vida religiosa o la abandonaban realmente, el santo no les trataba con dureza, sino que les alentaba a perseverar en su vocación.